Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Escorpio que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo Escorpio. Escorpio, aquí con este 10 de oros, se ve que muchos de ustedes están haciendo algo en la actualidad, quizás consiguiendo un trabajo o en un trabajo ya, posiblemente estén comenzando algún tipo de negocio por su cuenta o ya lo tengan establecido definitivamente, o una inversión también puede ser un proyecto. Definitivamente lo que estén haciendo actualmente, eso les va a estar brindando seguridad económica y estabilidad. Esto les va a traer dinero abundante, no solamente es estabilidad para pagar sus gastos básicos, no, es estabilidad económica en el plano de mucho dinero, bastante estable. Aquí se ve que van a tener una capacidad económica muy fuerte y se ve que van a tener estabilidad y seguridad financiera muchos de ustedes. Aquí lo que ustedes estén haciendo sí les va a rendir fruto. Aquí se ve un muy buen manejo del capital, del dinero que ustedes tengan. El 4 de copas, acá me están diciendo que puede llegarle algún tipo de oportunidad, pero posiblemente ustedes no la estén tomando. Estás aquí viendo la copa, o quizás cierres los ojos para no verla, pero definitivamente aquí hay una oportunidad que te están ofreciendo. Posiblemente quizás tú no la veas o simplemente la veas, pero no te parezca lo suficientemente buena como para tomarla. Aquí no es que no existan oportunidades, sí hay, pero tú no la quieres ver o simplemente no la quieres reconocer como una buena oportunidad. Y esa buena oportunidad puede estar relacionada con este 10 de oros, que si la ves o si la tomas, te podría estar llevando pues precisamente a esa gran fortuna. Y el colgado, acá el colgado es bastante fuerte. Acá el colgado me está hablando de que aquí las cosas para muchos de ustedes quizás no están saliendo como ustedes esperan que les salga. Aquí tienen que ver las cosas o van a ver las cosas desde otra perspectiva, necesitan hacerlo. Aquí deben tener un cambio de visión obligatorio. Aquí no hay pasividad. Aquí ustedes simplemente necesitan hacer un reencuadre mental, necesitan ver las cosas desde otra óptica, desde otra posición, y posiblemente lo estén haciendo, posiblemente estén viendo las cosas de otro punto de vista para poder ver este 4 de copas, esa oferta que te están haciendo y tú no la estás viendo o simplemente no la estás tomando. Y el 7 de espadas, aquí el 7 de espadas me puede estar hablando de alguien que tiene malas intenciones, alguien que está a tu alrededor, Escorpio, y actúa con ventaja. Esta persona posiblemente está o te va a tratar de engañar. Aquí esta persona posiblemente haga algún tipo de movimiento oculto, te intente robar algún tipo de información o algún tipo de datos que tú manejes o que tú tengas. También puede ser dinero abiertamente, podría tratarse de eso, pero también puede tratarse pues de información. Actualmente se roba bastante información. Pero también esto me podría estar hablando de ti mismo, que podrías estar actuando aquí estratégicamente, que podrías estarte moviendo en silencio y que podrías quizás estar tomando, viendo las cosas de otra perspectiva y tomando una vía alternativa, haciendo algo diferente, algo disruptivo, algo que los demás normalmente no harían. Aquí quizás tú sí lo estés haciendo. Y esta carta te sugiere que no lo digas, que no lo cuentes, que que no le des esa información a personas que no necesitan conocerla, ¿ok? Solamente a las personas que tú sepas que te van a poder ayudar, que lo van a poder compartir contigo. Quizás las personas de tu casa, no sé, tu esposa o tu esposo, tus hijos, en fin, ellos sí, pero no a todas las personas que quizás ni les interesa lo que tú estés haciendo en tu economía, en tus finanzas, en tus inversiones. No, a esas personas definitivamente no. Y aquí esto se puede estar tratando de que para tú lograr este 10 de oro, para tú lograr esta riqueza, pues vas a tomar quizás alguna oportunidad que se te está ofreciendo. Vas a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, vas a pensar fuera de la caja y vas a actuar, pero tiene que ser en silencio, Escorpio, para poder lograrlo, ¿ok? Tienes que tomar la oportunidad. Vamos a ver qué más viene acá para Escorpio. Ahí se ve que muchos de ustedes
van a hacer o posiblemente ya estén haciendo algo que los demás no hagan, algo diferente. Pero no lo digas, quédate calladito la boca. Escorpio, aquí con este 5 de bastos, muchos de ustedes se van a ver envueltos en algún tipo de discusiones de bronca de competencia. Es posible que si estás empezando un negocio o si es para un trabajo y tú vas a hacer las cosas diferentes, esto puede generar cierta fricción. Aquí van a haber personas que quizás no entiendan lo que tú haces o simplemente que exista alrededor tuyo, alrededor de este trabajo o alrededor de este pequeño negocio, mucha, pero mucha competencia y personas discutiendo entre ellas. Eso es como cuando existen varias personas queriendo ofrecer el mismo servicio y por supuesto están discutiendo por un mismo cliente. O sea, no un solo cliente, son varios, pero bueno, por el mismo tipo de clientes. Entonces, esto es como una bronca entre todo el mundo. A ver quién se lleva al cliente. No te metas en las broncas que no vas a ganar. Sé inteligente, coge tus batallas. Y por eso vas a pensar pues diferente y no te me involucres excesivamente en este ambiente que va a estar alrededor de muchos de ustedes. Es un ambiente un poco hostil. Si estás trabajando para alguien, pues evidentemente esto es un ambiente hostil en tu trabajo, ¿ok? No hagas caso, trata de pasar lo más desapercibido posible, actúa con inteligencia, con astucia y no te metas en estos líos por gusto. Y el as de bastos me está hablando acá de que acaba de haber un inicio de un proyecto. Como les estaba diciendo, este 4 de copas no me suena. Sí, quizás ustedes al principio no lo tomen o no lo han tomado, pero aquí sí, definitivamente sí lo van a tomar. Y este as de bastos pues me está diciendo que aquí hay una empresa, un proyecto, algo que va a estar iniciando. Y este as de bastos no solamente es la energía que te impulsa a coger lo nuevo, a hacer algo nuevo, no. Esto tiene un potencial de crecimiento, de expansión. Te decía, va a llegar este 10 de oro, evidentemente. Esto tiene potencial de crecimiento, potencial de expansión, tiene muchísima fuerza. Y no solamente es la creación, sino la fuerza, el fuego para ponerlo pues en marcha, para ejecutarlo. Aquí tienes la oportunidad y la fuerza precisamente para la ejecución. Esto es una idea muy potente y esto es una oportunidad que se va a estar activando. Aquí se pasa literalmente de la idea a la acción. Y a la acción porque esto me está diciendo, me está marcando nuevamente un inicio aquí con el loco. El loco definitivamente me está diciendo que aquí ustedes van a dar un salto total, un salto cuántico. Van a estar viendo las cosas de otra perspectiva, desde otro punto de vista. Van a estar haciendo quizás las cosas al revés, a lo que quizás a lo mejor las personas lo hagan a lo loco, literalmente, como se dan bien las cosas que se dan. Entonces acá vas a estar quizás corriendo algún riesgo, vas a dar un salto total. Aquí hay un camino no convencional que muchos de ustedes van a seguir. Un camino que ustedes no habían tomado antes y que posiblemente las personas que estén a su alrededor tampoco, nunca antes lo hayan tomado ni lo hayan hecho. Ustedes van a ser como que los primeros en su familia en hacerlo, los primeros en su ambiente en hacerlo, o los primeros en el tipo de negocio que tú quieras hacer o que estás haciendo, vas a ser como el primero en hacerlo. Aquí vas a empezar sin garantías, por supuesto, porque nadie lo ha testeado, nadie lo ha probado, pero definitivamente tú lo vas a hacer. Lo vas a hacer de una forma un poco rara, un poco no rara, sino diferente. Y precisamente estas diferencias, señores, si tienes esa super idea, esa buena idea, te va a llevar a tener dinero y nada. No hay peor gestión que la que no se hace, ¿ok? Es mejor decir, lo intenté y fallé, a decir, lo pude haber hecho, pude haber logrado lo que quise, pero no me atreví y no lo hice. Entonces, definitivamente, tienen que tomar algún tipo de riesgo en la vida, siempre se tiene que tomar. Dicen que lo bueno de los emprendedores es que fracasan muchas veces, pero solamente con obtener el éxito una vez, con lograrlo una vez, pues ya lo hicieron. Malo es el que se quede estancado y no quiere progresar o no avanza. Aquí ustedes definitivamente van a estar tomando acción en algo y van a hacerlo diferente. Van a hacerlo diferente a lo que otros lo han hecho. Y la carta del mundo, pues el resultado final de esto
que muchos de ustedes se van a atrever, se van a lanzar a hacer. Esto es el éxito completo, esto es el éxito total, esto es logro, esto es expansión, esto es cierre victorioso, esto es celebración. Aquí ustedes van a estar celebrando el triunfo, celebrando el éxito, celebrando el dinero, celebrando que hicieron esto disruptivo y lo lograron. Aquí hay la culminación, un cierre de ciclo. Y este, señores, es el mejor de los finales posibles. La carta del mundo lo completa todo y es como que logran todo. Es como empezar aquí. Es literal, como empezar aquí y terminar acá. Es el inicio y el fin, lográndolo, ¿ok? No es como que no lo van a lograr. Sí, definitivamente sí lo van a lograr. Pero recuerden, para lograrlo van a tener que enfrentar personas, van a coger una posibilidad que la van a estar logrando. Y aquí hay algo disruptivo que ustedes, Escorpio, me van a estar haciendo y definitivamente lo logran, ¿ok? Aquí hay algo que nadie había hecho antes y ustedes van a ser quizás los primeros o uno de los primeros en hacerlo. Hay algo distinto y lo van a estar logrando. Vamos a ver ahora con Keeper. Vamos a ver qué viene para ustedes con Keeper, para Escorpio, por favor. Posiblemente, disculpen que me viene esto a la cabeza. Posiblemente muchos de ustedes esto ya lo hayan comenzado, ¿ok? Esto disruptivo, esto diferente, ya ustedes lo comenzaron. Ya esta oportunidad ustedes lo vieron y están haciendo las cosas distintas. Y eso definitivamente los va a llevar a este logro y a este éxito, señores. Así que si ya lo empezaron, no tengan miedo. Tengan fe. Mucha, pero mucha fe. Que definitivamente la abundancia económica viene, está garantizado aquí con el 10 de oro, que es la primera carta, y el mundo definitivamente está diciendo que lo van a lograr. Este viaje, Escorpio, no necesariamente significa pues un viaje como tal, un viaje físico. Puede ser un viaje físico que ustedes vayan a hacer y tengan un nuevo comienzo, ¿ok? Pero también puede ser el viaje que estén haciendo un movimiento de transformación, un cambio de perspectiva, de la forma de actuar, de pensar. Y esto podrían estar comenzando pues un camino diferente, un viaje hacia un destino diferente al que ustedes tienen actualmente. Y el niño pues es un nuevo comienzo, algo fresco. Algo inexperto pero con muchísimo potencial. Representa pues la oportunidad que nace de comenzar este viaje, que me lo representa el loco. También puedes decir pues precisamente que este nuevo comienzo ustedes lo tengan quizás en otra ciudad, en otro país, en otro estado, y que comiencen literalmente una nueva vida en ese otro lugar. Un nuevo inicio. Esto también puede referirse pues por supuesto a muchos de ustedes que quieran estar viajando quizás a otra ciudad para comenzar un nuevo negocio o quieran moverse físicamente de la localidad donde viven. Vamos a ver un mensaje con el oráculo de la abundancia para Escorpio, por favor. Uy. Se me enredaron aquí las cartas para Escorpio. Lista de agradecimientos es la carta que te sale, Escorpio, y te dice: enumera las cosas buenas de la vida y siente gratitud por lo que ya tienes. Esto te va a estar ayudando a centrarte en el corazón en lugar de obsesionarte con las preocupaciones. ¿Por qué o por quién te sientes agradecido en este momento? Escríbelo, Escorpio. Sigue centrándote en la gratitud y vas a descubrir la extraordinaria generosidad del universo. Así que, Escorpio, yo doy las gracias al universo por mis logros y mis triunfos. Yo doy gracias al universo por mis logros y mis triunfos, porque siempre tenemos, señores, logros y triunfos que celebrar, que nos han pasado, y vamos a estar celebrando pues esto también de antes que ocurra. Así que yo agradezco mis logros y mis triunfos. Y nos vemos, Escorpio, en el próximo video. Hasta la próxima.